Pues Carla Antonelli, Jimena González, muchísimas gracias por haber venido al diario.es en esta semana tan especial del orgullo. Las dos diputadas de la Asamblea de Madrid, además Carla es senadora. Y bueno, quería empezar preguntándoos precisamente por el orgullo. Me gustaría que me comentarais, y si queréis podéis hablar entre vosotras, que sea lo más ameno posible, cómodo para vosotras. ¿Cómo habéis vivido los orgullos de vuestra vida? ¿Cómo los recordáis? ¿Y qué significan ahora? No sé si es lo mismo, si ha cambiado un poco respecto a cuando erais más jóvenes. Ya sé que sois de generaciones diferentes, pero bueno. No sé. Yo el primer orgullo que viví aquí en Madrid fue en el año, yo llego en el 79 y fue en 1980. Y bajamos por el Paseo Pintor Rosales. Y me acuerdo perfectamente porque, entre otras cosas, abajo en la Plaza de España estaban esperándonos los legionarios de Cristo y allí todos eran carreras, luego, posterior. También me acuerdo que no éramos muchas personas, éramos más bien pocas y sí había bastante más espectadores que personas. Los sindicatos en aquel año nos apoyaban, pero iban como a bastantes metros. Yo te diría, bueno, como siempre las personas trans íbamos las primeras allí formándolas y los sindicatos iban como unos 30 metros. Entonces, cuando queríamos acercarnos para que no hubiese ahí esa calva, pero cuando nosotros nos acercábamos, los sindicatos aceleraban más el paso, o sea, juntas pero no revueltas. El año anterior, creo que fue un año que estuvo prohibido porque lo vetaron por no sé qué serie de razones y el primero que se hizo fue en el 78. Luego fueron habiendo orgullos, pero eran más bien tenues, no eran con tanta presencia, eran los orgullos también aquellos que bajaban por la calle Preciados, los que terminaban en Sol, como muchas veces hemos contado, sobre cajas de Coca-Cola, leyendo los manifiestos. No sé si la vida, pero un poco el tipo os lo jugabais. Bueno, era una operación de riesgo en sí mismo salir a la calle. Piensa que Escándalo Público estuvo vigente hasta el año 1988. Esto ahora lo dices y parece que te puede dar vértigo, ¿no? Si te trasladaran en una máquina del tiempo de aquí a allí. Pero las que hemos nacido en ese momento, yo nací en el 59, pues aprendimos a convivir con la dictadura, con el tardofranquismo, y teníamos un pie en la legalidad y en la ilegalidad. Por lo tanto, aunque suene un poquito raro, había una convivencia con el peligro. Aprendíamos a sortear. Me acuerdo perfectamente que cuando yo llegué a Madrid, o sea, en la leyenda negra de la Casa de Correos del Palacio de la Comunidad de Madrid, es que allí, vamos, había una mano que te cogía y te metía para adentro. Eso era oscuro, eso era miedo, eso eran torturas. Y evitaba, de hecho, pasar por esa puerta porque era como que estaba algo prohibido. Pues yo, claro, mis primeros orgullos es que fueron justo después de la aprobación del matrimonio igualitario, porque, claro, yo en 2000, o sea, este año, hace 20 años de la aprobación del matrimonio igualitario, hemos estado recordándolo durante todos los eventos y todas las celebraciones que ha habido este orgullo, y yo en 2005 justo cumplí 18 años, y mis primeros orgullos pues fueron con 19, 20, 21, y lo que recuerdo era una sensación de euforia auténtica, todo Chueca absolutamente repleto de gente, de gente LGTBIQ, de gente cis-hetero, sensación de fiesta popular, de aceptación total y sobre todo una sensación de que aquello solo iba a ir a mejor. Una sensación que hoy se vuelve un poco doloroso recordar, porque quizá crecimos un poco así, ¿no? Pensando sí, que todo iba a ir a mejor porque la generación de nuestros padres, y quizás no tanto, pero también la de Carla, siempre como que fue viviendo mejor, también a nivel socioeconómico y cultural, sí, y de en aquel derechos, momento, ¿no? y además con la aprobación del matrimonio igualitario, verdaderamente parecía que aquello contenía también una promesa de que todo iba a ser mucho más fácil de lo que al final ha resultado ser. Y ahora mismo pues estamos en un momento pues muy preocupante, y este orgullo, 20 años después, llevamos ya pues que agresiones que hayamos conocido
que hayamos conocido por redes sociales, algunas bastante graves en Logroño, en Alicante, en Burgos, en los últimos 2 o 3 días, a día de hoy que estamos haciendo esta entrevista, pues es decepcionante con respecto a aquellas expectativas que teníamos en aquel momento. De hecho, pero sí te digo una cosa, de hecho, de cuando estamos hablando ahora mismo del matrimonio igualitario año 2005, os digo una cosa, lo que sentía y percibía el activismo. Yo me acuerdo con Beatriz Jimeno, Boti García Rodrigo, Pedro Serolo, el director de la revista Cero, que era muy importante en ese momento, de lo que se hablaba es que aquí ya casi estaba conseguido todo, fíjate, luego vino la ley de identidad de género, con eso costó lo que costó, pero era como que ahora teníamos que exportar derechos humanos. Parecía que habíamos tocado el techo, el cielo, y ahora teníamos que llevar los derechos a América Latina. ¿Quién nos iba a decir que 20 años después íbamos a tener que estar defendiendo los derechos para no involucionar, como estamos viendo ahora con una impresentable Ayuso aquí en Madrid? Ahora os voy a preguntar por eso. Quería preguntaros antes un poco respecto a la repercusión. ¿Cómo era la repercusión del orgullo en ese 1979, en el 80, en el 81, todos los años 80, los 90, y cómo es ahora? Tú que has vivido todo. Bueno, los primeros orgullos eran un poco, o sea, el argumentario y lo que se decía y lo que se escribía era poco más el de la época de exhibicionistas, salen a la calle los gays, el orgullo gay, por supuesto, o sea, de gay no salíamos porque era el power gay, y no eran muy afortunados aquellos textos. Hubo antes y un después con periodistas y medios de comunicación, entre ellos Emilio de Benito, en el diario El País, que hay que reconocérselo, que yo creo que fue el padre del periodismo dentro del país, por ejemplo, donde concienció a las personas con los tratamientos súper correctos. En El Mundo, por ejemplo, estaba Olga San Martín o Pedro Simón, y ellos hicieron escuela. Sí me acuerdo que el primer gran orgullo de la era moderna nuestra, por decirlo así, creo que fue en 95-96, que fue la primera vez que salieron las carrozas a la calle, manifiesta, que decíamos en ese momento. Era manifestación, reivindicación, pancartas, pero al mismo tiempo la fiesta. No hace mucho, y no voy a decir dónde, quién, cuándo, cómo, he visto un documental por una plataforma donde alguien decía que alguien había ido allí, que mira que no teníamos vergüenza encima de que había ido allí cuando nos estábamos muriendo de SIDA y que nadie quería ir a ese orgullo. Quiero decir, ¿estaba la pandemia del SIDA? Sí. ¿Estaba causando muchísimas muertes? Sí. La percepción de cuando salíamos a la calle teníamos esa percepción, te lo puedo garantizar que no. Éramos 300 personas en el año 96, ni de coña. Éramos en ese momento más de 10.000 o 15.000 personas porque llenábamos completamente desde la puerta de Alcalá y en este caso Sol. Pero sí ha habido una evolución de tratamiento de los medios de comunicación, pero también estamos viendo cómo algunos medios ahora reaccionarios vuelven un poco a meterse en esa cueva involutiva de los tratamientos absolutamente incorrectos. No hace mucho, hace algunos años, yo me acuerdo algún medio, venga, no voy a nombrar tampoco, que cuando en la famosa basura, ¿no? La famosa basura que se... Es un clásico cada año. Sí, que se queda después del orgullo, pero no de los Sanfermines, de la tomatina, no, ahí es lícito tener basura. Hubo un medio que puso literalmente sin comas la basura de los gays. Yo también un poco como Jimena, llevo en Madrid desde 2003, los orgullos que recuerdo son desde entonces y siempre recuerdo que siempre se ha dicho que este año el orgullo es más necesario que nunca. Se ha dicho todos los años, pero quería preguntaros este año ¿por qué? Porque en España, concretamente, precisamente después de esta trayectoria en la que a nivel al menos legal pensábamos que solo estábamos en una trayectoria, en una línea recta, digamos, en el último año y medio, entre finales de 2023
Y ahora, primavera de 2025, hemos vivido los dos primeros retrocesos legislativos en derechos LGTBIQ y concretamente en derechos trans de la democracia. Esto es mucho más grave de lo que nos estamos dando cuenta ahora mismo. ¿Te referís a la ley? Me refiero al recorte, bueno, a la derogación en su práctica totalidad de las leyes LGTBI y trans de la Comunidad de Madrid de 2016, que esta derogación se produjo en diciembre de 2023, y me refiero también a la actual derogación de la ley trans valenciana, también un recorte, pero en la práctica es una derogación de la ley trans valenciana que acaba de pasar ahora mismo en la primavera de 2025. Y esto va a seguir, porque Ayuso solo marcó el camino a otros gobiernos del Partido Popular. Ayuso la ha seguido Mazón y lo van a intentar más. Y esto es mucho más serio de lo que nos estamos dando cuenta. Y la derogación de la ley trans valenciana, que sigue el mismo espíritu que tenía la derogación de la ley trans madrileña, tiene algo que no tenía la ley trans madrileña. En la ley trans madrileña no se atrevieron a tocar apenas el preámbulo de la ley, pero en la ley trans valenciana han cambiado el preámbulo de la ley. Y es probablemente lo más terrorífico de todo, el nuevo preámbulo de la ley trans valenciana, porque es la peligrosidad social. Es el derecho explícito a discriminar. Es el derecho, reconocer, introducir en la legislación el derecho de una persona a no querer estar al lado de una persona trans en la sociedad. 20 o 30 años atrás, y Carla, no sé, supongo que influye de manera determinante y que lo ves así. El hecho de que el PP, que digamos es una fuerza de gobierno o de alternancia en algunos lugares, solo tenga como socio en estos momentos a Vox. PP y Vox, Vox y PP, es que llega un momento que no sabes qué es qué, mira, me ha salido un pareado, es que parece un fundido, parece un entrelazado. Esto viene muy bien por la pregunta que has hecho también, que te ha respondido Jimena, que por qué es el año más importante, porque nos va la vida en ello. Y cuando digo que nos va la vida en ello es porque nos va la vida en ello, porque sinceramente y sencillamente nos quieren derogar, nos quieren borrar. Esto que parece que empieza poquito a poco, de pronto si hacemos una analítica de cómo decían, de cómo hablaban hace 3 o 4 años y hacen una comparativa y lo trasladas a lo que están diciendo hoy, es tan bestia lo que están diciendo hoy, que si lo hubieses dicho hace 3 años, realmente la gente se hubiese escandalizado. Y porque te digo una cosa, porque no nos conocen, porque hay una cosa que está clara, contra quienes no tienen nada que perder, no se puede ganar. Y en este caso, nosotras, nosotros y nosotres, en este caso vamos a por todas, porque nos pueden arrebatar absolutamente todo. Y lo que viene, la fusión, el entrelazado, el entremezclado de PP y Vox. Estamos viendo cómo Ayuso ha entrado en competencia directa con la extrema derecha, robándole votos a la extrema derecha, consiguiendo incluso echar de aburrimiento a Rocío Monasterio de la Asamblea de Madrid, y donde ha dicho, extrema derecha, yo soy más falangista que ninguna. Y aquí la muestra la tiene en un botón. No nos olvidemos que lo que está pasando en todo el mundo puede pasar en España y querrían ellos que pasase aquí en España. Y, pero una nota solo con respecto a lo de la dependencia de Vox. Está claro que el Partido Popular en España tiene una dependencia electoral de Vox que tiene consecuencias también en sus políticas, en sus programas, pero no diluyamos la responsabilidad del propio Partido Popular en esta dependencia de Vox, porque en Madrid Ayuso tiene mayoría absoluta. Ayuso derogó la ley LGTBI y la ley trans porque ella quiso, porque no le debía nada a Vox, porque tenía mayoría absoluta. Y los discursos de odio que hemos escuchado en la Asamblea de Madrid vienen también de diputados y diputadas del Partido Popular. Una diputada del Partido Popular nos ha dicho que los hombres trans son mujeres confundidas. Y un diputado del PP hace nada, en un pleno de la Asamblea, ha vuelto a relacionar la transexualidad con el autismo. Y son discursos verdaderamente ultras y reaccionarios que vienen del Partido Popular, que no son de Vox. Vamos, sí, que están en su salsa. Es que están en su salsa, porque les costó bien poquito de la era Cifuentes pasar a la era Ayuso, habiendo estado Ayuso como votante de la ley de Cifuentes.
¿Qué es lo que ha pasado entre medio? A lo mejor es que realmente son esto de ahora y nunca fueron aquello, y aquello era un disfraz, y ahora está la verdadera cara, porque el origen del Partido Popular es el origen del Partido Popular, que es un ministro franquista que firmó penas de muerte. Una de las principales acusaciones que se hace a la izquierda por parte de Ayuso, en concreto, es de intentar colectivizar, hablan así, a las personas LGTBI. No sé si, cómo le responderíais o cómo le soléis responder, y no sé si queréis poner en valor un poco el colectivo. Claro, a las personas LGTBIQ no las colectiviza a la izquierda. Las personas LGTBIQ llevamos décadas colectivizándonos entre nosotras, y menos mal que lo hemos hecho, menos mal que nos hemos colectivizado, menos mal que hemos tenido ese sentido de la comunidad y del colectivo y de la lucha colectiva y de la lucha común, que es lo que nos ha permitido llegar a tener vidas dignas como las que tenemos hoy. Y eso ha sido gracias a la lucha colectiva y a la autoorganización dentro de nuestra propia comunidad. A la comunidad LGTBIQ no nos colectiviza la izquierda, llevamos décadas colectivizándonos, y menos mal, porque es que, claro, cuando nos dicen que nos colectivizamos, pero si es que a mí me parece que no hay nada más digno, más honrado y más elogiable que la lucha colectiva. Claro, tenemos situaciones comunes, tenemos problemáticas comunes, sufrimos discriminaciones que nos atraviesan a todas de manera común, pues por supuesto que nos organizamos para luchar contra esas discriminaciones, y gracias a eso hemos podido llegar, nosotras aquí y cada una de las personas LGTB, a los lugares en los que estamos hoy, incluido el concejal del PP, José Fernández, que dice que él, como es liberal, él no forma parte, aunque sea gay, él no forma parte de ningún colectivo, que él es un individuo. Bueno, él está ahí gracias a la lucha colectiva. Carla, tú también has formado parte de muchos colectivos. Yo te digo que a Dios gracias, laicamente te digo que a Dios gracias. Mira, si no nos hubiésemos conformado en colectivos, si no hubiese habido visibilidad, ni uno solo de los derechos de los que estamos hablando ahora existirían. De lo que no se habla no existe, y si no se hubiese hablado, no se hubiese visibilizado, no nos hubiésemos unido, no hubiese habido colectivos LGTBIQ+ en la clandestinidad durante el franquismo, y hubiésemos entrado en la democracia a defender y a reclamar nuestros derechos, no nos olvidemos que en la transición ninguna de las leyes de amnistía beneficiaron a las personas presas en las cárceles por la ley de peligrosidad y rehabilitación social. A este concejal del Ayuntamiento de Madrid es que yo soy un ser individual, yo no soy un ser colectivo. Mira, te voy a decir una cosa, querido. ¿Tú eres un ser individual? Sí, ahora mismo. Pero ¿sabes gracias a quién? Gracias a la lucha de Hernández Fluviá, de Pedro Celoro y de tantas y tantas personas que se han partido la cara o que han dejado sus propias vidas por el camino, para que tú puedas ser un ser individual, egoísta. Tú no serías hoy, ni tendrías los derechos que tienes, si no hubiese sido por todas las personas que dieron la cara y te hicieron lo que eres. Bueno, al final también forma parte de un partido político, que es también una forma de colectividad, pero bueno. Claro. Bueno, sí, claro. Para lo que no les interesa. Claro que nos quieren descolectivizar y convertirnos en individuos, porque como individuos somos más débiles. Pero es que esa es la estrategia del Partido Popular en todos los ámbitos, con el colectivo LGTBI, con las personas trabajadoras, con las mujeres y en absolutamente todos los ámbitos que quieren desmontar sistemáticamente la lucha colectiva. Vamos un poco a hablar de la realidad trans. Repasando la hemeroteca y sin hacer un gran esfuerzo, he encontrado citas en las que a las dos diputados del PP o de Vox os han tratado en masculino. ¿Cómo afrontáis esto? ¿Cómo os afecta? A ver, a mí en lo personal, yo, no me fractura. A mí me fractura las ganas de hacer daño, la maldad gratuita. Y a mí lo que me fractura es el daño que se puede propiciar a terceros, igual que los insultos en redes. Me fractura las adolescencias, me fracturan las niñas, los niños y las niñas trans, justo porque están en una edad... Os iba a preguntar por eso, porque bueno, sois personas públicas, habéis llegado a la política, pero ¿cómo afecta, bueno, cada vez que os tratan así, cómo afecta pues, a adolescentes que quizás están en un entorno vulnerable, que quizás tengan dudas, que quizás están haciendo su proceso? Claro, hay agresiones de este tipo que ignoraría, porque a mí, o sea, yo no tengo ninguna necesidad
de que un concejal, un vocal vecino, un diputado de Vox me reconozca como mujer para saber para ser consciente de la mujer que soy. No tengo ninguna necesidad, pero también porque estoy en un momento vital en el que me puedo permitir eso. Pero, claro, no podemos permitirnos no responder a esas agresiones precisamente porque hay gente mirando. Y hay gente que merece saber que de ese tipo de agresiones también tenemos la suficiente fuerza para defendernos y además que la inmensa mayoría de la gente nos va a apoyar. Pero efectivamente a veces te entran ganas de ni siquiera responder, pero tienes que responder. Pero es lo que iba a decir justo en ese momento, que era, luego me venía, y dicho esto nos van a encontrar de frente. O sea, no vamos a permitir ni una sola falta de respeto. No vamos a permitir que nos invadan, que nos abracen, que partan nuestras vidas. Porque de verdad estamos hartas de estas intromisiones. Estamos hartas de que se metan en nuestra vida privada, en nuestra sexualidad. Aquí Jimena tiene una señora en la asamblea que conoce bien, yo no conozco tanto, que se ha preocupado también incluso por saber si tenemos orgasmo o no. A mí esto lo único que me hace recordar es un viejo dicho canario, que es que el que hambre tiene con pan sueña. Y a mí me da que aquí hay mucha hambre de una sexualidad reprimida, de una sexualidad inacabada, y por eso tienen necesidad de imaginar la sexualidad de los demás. ¿O es que acaso no nos acordamos de ese rey Pla en esa Semana Santa hablando de club de hombres nocturnos que se pervierten? Yo jamás en mi vida he escuchado definir a los gays como hombres nocturnos. Yo de pronto me pareció que estaba Batman allí con la bandera arcoíris, pero esto realmente solamente lo puede hacer una persona que tiene, ahí sí que hay una desviación sexual un poquito preocupante. Sea como sea, hay que plantar cara. Yo he estado en Washington ahora, en el Orgullo Mundial, y he estado en el Capitolio, en las oficinas anexas del Capitolio con Sarah McBride. Y el dolor de sentir que Sara no puede entrar a los cuartos de baño de mujeres porque hicieron una ley ad hoc, para humillarla, para impedirle entrar a los baños de mujeres. Y os lo juro por lo más sagrado, que estoy yo hoy muy en la fe, en la cosa de jurar y pongo a Dios por testigo como Escarlata O'Hara. Os lo juro por lo más sagrado, que muchas veces entro al cuarto baño en el Senado y no me puedo alcanzar a imaginar que estuviera un policía para impedirme entrar a ese cuarto de baño. Te digo yo que correría la sangre. Y hablabais, por un lado, comentabas tú que en esas primeras manifestaciones las personas trans erais las que estabais en la cabeza, etcétera, pero volviendo también a lo que comentabais de que estamos ante riesgos de retrocesos, etcétera, parece que el colectivo trans es el que genera más molestias o al que más se ataca por parte de algunos sectores. Y ya no hablo solo de la derecha, y ya sabéis de lo que hablo. ¿Por qué? Bueno, es el más fácil de atacar porque es sobre el que más desconocimiento hay entre la población general. Porque es verdad que es que la población trans somos un porcentaje muy pequeño de la población y la inmensa mayoría de la gente normal, no conoce a alguien trans, no tiene a una persona trans al lado, porque somos muy pocas, somos un porcentaje de la población muy pequeño, por más que intenten alarmar y decir que hay una invasión alienígena y los ultracuerpos, somos muy pocas. La mayoría de la gente no tiene una persona trans al lado, a través de la cual humanizar la experiencia. Entonces es muy fácil deshumanizarnos, es muy fácil atacarnos, es muy fácil parodiarnos, caricaturizarnos y trasladar sobre nosotras la imagen que cada uno quiere, porque la inmensa mayoría de la gente a la que le llega ese mensaje no tiene una persona trans real a su lado con la que cotejar esa imagen adulterada, esa imagen paródica. Entonces es muy fácil convertirnos en un chivo expiatorio con el que casi parece que ya le van a acabar diciendo a la gente que el problema de que no puedan adquirir una vivienda es culpa también de las trans. ¿Tú, Carla, bueno, Aleja, perdona, pon una trans en tu vida. Muy bien. ¿Tú has visto que haya habido un empeoramiento en los últimos años en cómo se trata a las personas? Indudable.
indudable. O sea, esto a lo mejor es como una estadística, ¿no? Las estadísticas que hacen así, bajan, suben. Venimos de los finales de los años 70, desde aquí, ¿no? Desde la cárcel, las palizas, la comisaría, los abusos policiales, pum, 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 vamos subiendo, derogación de leyes que nos perseguían, pum, 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 vamos adquiriendo derechos, pum, 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 ya lo hemos hablado, 2005, matrimonio igualitario, no nos olvidemos, aunque el gobierno se está olvidando en los actos de 20 años, 18 años de la ley de identidad de género, yo sé que duele, salió con una huelga de hambre, pero ¿qué se va a hacer? La ley está ahí y por eso muchas personas tenemos nuestro DNI. Yo, la primera, que lo tengo. Una huelga de hambre que salió, entre otras, gracias a Carla Antonelli, que esto ya no lo dice, pero hay que decirlo también. Y la unión. Yo anuncio y todas las demás se unen. Y ahí viene la moraleja también. Unidas somos invencibles. Unidas somos invencibles. Unidas somos absolutamente imparables. Por eso es la importancia de ese mensaje. Bueno, pon una trans en tu vida, me quedo con eso. O un trans, una persona no binaria, pero es importantísimo porque es que es una verdad como un templo. ¿Cuánta gente he conocido, y Jimena y todas las personas que hemos hablado por primera vez con una persona que no había conocido nunca trans, dice, nadie me lo ha explicado así, o sea, de pronto han entendido y han comprendido. Y a veces resulta que te cae en tu propia casa y no te queda otra que abrir los ojos y despojar a los prejuicios. ¿Por qué? ¿Por qué con las personas trans? Te lo voy a decir sintéticamente. Porque son unos cobardes. Unos cobardes de mierda. Y lo voy a decir así. Porque aprovecharse del eslabón más débil para caerle encima son de miserables y de cobardes. No nos olvidemos, porque siempre lo digo, somos una cortina de humo. Somos una cortina de humo que estamos pagando las consecuencias. Consecuencias que afectan nuestras propias vidas. Porque hay vidas que se quedan por el camino, porque las tasas de suicidio no son un tema baladí. Pero somos una cortina de humo para tapar sus verdaderas políticas ultra neoliberales. Las que están detrás, la sanidad pública, la educación pública, sino que se lo digan a la Comunidad de Madrid y a Ayuso, y a los gobiernos del PP, sino que se lo digan a Trump. ¿Tú te crees que Trump llegó al gobierno de Estados Unidos para hacer un acto ayer en el Capitolio con niñas rubias tipo Hitler para echar a las mujeres trans del deporte? No, para eso no llegó. Llegó para hacer deportaciones masivas, llegó para desmantelar la sanidad pública, la educación pública, para despedir cientos de miles de empleados con el Elon Musk, que ahora se ha ido, creo que le ha explotado otro cohete, por cierto. Justicia cósmica, nunca mejor dicho. ¿Quieres decir un poco que se utiliza el colectivo como chivo expiatorio para poder hacer? ¡Hombre, no lo dudes! Nos utilizan a nosotras como chivo expiatorio porque creen que pueden, pero ya está aquí gente como Carla Antonelli para demostrarles que no. Es la palabrita. Creen, no nos conocen. Nos hemos caído 101.000 veces, siempre lo digo. Pero las 101.000 veces hemos tenido 101.000 veces resurrecciones. Y a más nos intenten machacar, más nos multiplicamos por 10.000. Por lo tanto, estamos fabricadas de eso. No nos planteéis batalla porque nos vamos a hacer enormes. Gigantes. Ellos no se dan cuenta, pero nos acaban haciendo indestructibles. Sí. Y además de frenar los retrocesos, ¿cuáles son las batallas que vais a dar para el colectivo o que creéis que hay que dar en los próximos Bueno, pues meses? ahora mismo una de las prioridades políticas absolutas y que además supone un avance con respecto a lo que ya tenemos y no solo resistir frente a los retrocesos es la inclusión en el Código Penal de las terapias de conversión. Esto tiene que ser un delito ya. Las terapias de conversión están pasando en España, están pasando en la Comunidad de Madrid, están pasando en la Comunidad Valenciana, están pasando y se están yendo de rositas porque ahora mismo solo hay sanciones administrativas que además muchas veces es muy difícil aplicar. Hay un primer paso, ¿no?, en el Congreso con la toma en consideración de la ley. Más Madrid, junto con otros grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y en colaboración también con Nues Terapia, la asociación que lleva años persiguiendo las terapias de conversión por toda España, habíamos presentado una proposición de ley en febrero, la registramos en el Congreso de los Diputados, era una proposición de ley muy completa de 20 páginas, exhaustiva, garantista. Unos muy poquitos meses después y a las puertas del orgullo, antes de que diera tiempo a debatir esa proposición de ley, el Partido Socialista ha presentado otra proposición de ley para la inclusión en el Código Penal de las terapias de conversión que reduce lo que eran las 20 páginas de la otra proposición de ley a un párrafo. Nosotras celebramos
que el Partido Socialista esté a favor de la inclusión en el Código Penal de las terapias de conversión y desde luego vamos a aprobar su proposición de ley siempre y cuando asuman todas las enmiendas que vamos a hacer hasta que esa proposición de ley sea al menos tan garantista como la que registramos en febrero. Porque no se pueden hacer leyes sin los colectivos. Una batalla es las terapias de conversión, otra. Aplicar, reglamentar, hacer cumplir las leyes, porque de qué nos vale sacar leyes en el Congreso, como en el año 2023, la ley integral trans, si luego resulta que no está reglamentada del todo, si luego resulta que las personas trans extranjeras, cuando quieren adecuar su documentación en la tarjeta de residencia, se están encontrando con multitud de problemas, que esto lo hemos denunciado en el Senado, el reconocimiento de las personas no binarias, que curiosamente eso estaba recogido en la reforma de la Ley 3/2007 que escribimos estando yo en el Partido Socialista, pero que cuando se cambia el gobierno, pues en este caso a Carmen Calvo le dio un ataque de celos, porque el Ministerio de Igualdad lo llevaba a Unidas Podemos y renunció a un propio texto que habíamos escrito los socialistas. Por lo tanto, avances sí, pero no solamente del nombre, como bien decía Jimena, como con la criminalización de las terapias. No vale que solamente sea con el nombre, sino que además tenga contenido. Y en este caso, lo que te quería decir concretamente es que hay que reglamentar esa ley de arriba abajo. Sí, es una ley muy completa, pero ¿de qué vale si luego no se pone completamente, digamos, engrasada? El otro día se lo pregunté a la ministra de Igualdad, fue mi última pregunta en el Senado en este periodo, ¿no? Que se comprometiera antes de acabar la legislatura a reglamentar y hacer cumplir esa ley, que no quedara solamente en buenas palabras. Y yo creo realmente que Ana Redondo tiene un compromiso, pero es que además de creer que tiene un compromiso, Ana Redondo tiene que demostrar que ese compromiso que tiene es... Voy a ir un poquito más rápido. La CELGTB ha constatado que se han duplicado las agresiones al colectivo LGTBI en Madrid. Y yo quería preguntaros, ¿creéis que es porque se han aumentado las denuncias, que seguro que también es una de las razones? ¿Es solo por eso o es que realmente el colectivo está teniendo más riesgos en las calles? Son ambos factores simultáneamente. Está claro que hay una mayor conciencia social en general sobre nuestros derechos, sobre lo que es una agresión y está claro que ahora nos sentimos seguras como para denunciar cosas que hace unos años ni siquiera consideraríamos denunciables y que son agresiones y que son violencia. Y aún así, la infradenuncia dentro de la comunidad LGTBI, la infradenuncia de agresiones y de violencia LGTBI-fóbica es enorme. Sí, yo creo que en ese estudio también se mencionaba. Claro. Entonces, hay una mayor conciencia y, por lo tanto, denuncia, un emergimiento, digamos, de una denuncia que antes no estaba, pero al mismo tiempo, por supuesto que hay más agresiones. Por supuesto que hay más agresiones, si es que lo estamos viendo en el propio Orgullo. Hace nada asesinaron a Samuel también en el Orgullo a patadas al grito de maricón. La violencia se está recrudeciendo porque están rabiosos, están absolutamente rabiosos y descontrolados y se sienten legitimados además por los discursos de odio que salen de las instituciones. Además de la reacción que pueda haber a los avances en derechos sociales, hay una legitimación de esos y son los mismos, los que luego nos agreden durante el Orgullo, son los mismos que nos dicen que tanto orgullo, que hay que reivindicar, que hay que, si ya tenéis todos los derechos, que nadie os odia, que la LGTBI-fobia está en vuestra cabeza. Son esos mismos los que después, durante el mes del Orgullo, ven banderas LGTBI y rabian y se vuelven locos, furiosos. Hay también un incremento de las posturas extremistas en los jóvenes, que se constatan en las encuestas, incluso de un porcentaje importante de los jóvenes que no estarían incómodos con un gobierno autoritario. No sé, ¿se está haciendo algo mal desde las instituciones? ¿Es que se da demasiada voz a los discursos reaccionarios? Vamos a ver. Esto es la falta de memoria y por lo tanto hace falta pedagogía y educación. Cuando tú no sabes de dónde has venido
Y cuando tú le preguntas quién fue la dictadura, quién fue Franco, quién fue esto, y no te saben decir ni tan siquiera quién es, por lo tanto no tienen una conciencia. Por lo tanto, muchas veces pienso que para algunas personas esto es un juego de rol, esto es un tablero de ajedrez donde se están cambiando las fichas y venga, vamos a menear el tablero, que me estoy aburriendo. Y no se dan cuenta también que están jugando absolutamente con fuego. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Dando voz y propagando esos discursos de odio. Es verdad que los discursos de odio se han introducido completamente dentro de las instituciones. Lo hemos visto en el Ayuntamiento de Madrid, pero lo estamos viendo en tantísimas partes. Una Carla Toscano diciendo barbaridades en busca del titular, ¿vale? Porque sabemos que ese partido de extrema derecha, todo lo que hace está pensando a ver qué repercusión mediática tiene, porque de eso se vale. Entonces, lo que te quiero decir es que si una joven, está escuchando esos discursos de odio, de alguna manera se sienten avalados para luego decir o hacer. Pues yo me acuerdo en campaña electoral darle una propaganda electoral a una chica en el Escorial y te dice con 16 años, yo voto libertad. Entonces, se te queda la cabeza loca. ¿Qué es lo que pasa y por qué piensan así? ¿Por qué han aumentado los discursos de odio? Porque se han naturalizado, se han cotidianizado, se han hecho el pan de cada día los discursos de odio desde las instituciones públicas. ¿Cómo podemos parar esto? Pues a lo mejor debemos de empezar a cortar un poquito el grifo y no picar la carnada, no picar el anzuelo que nos está poniendo día a día la ultraderecha para que nos hagamos eco de esto. Yo sé que es bastante difícil porque es un discurso como envenenado, es una estrategia... Sí, como que por un lado tienes que responder y por el otro lado si respondes parece que entras en el juego. Es una estrategia endemoniada, diabólica, que si no respondes a lo mejor te están ganando 1 centímetro de terreno, ojo, ¿eh? Y si respondes a lo mejor te ganan 2, porque entonces tú los propagas, tú los publicitas. Recordémonos que cuando empezó Vox se contabilizaban las veces que salía Vox, porque a ellos lo que les interesaba es que ese nombre saliera. Entonces, hagamos una conciencia de realmente qué es lo que está sucediendo. Y no quiero pensar, ni lo deseo, y lo tenemos que evitar a toda costa, que parece que haya que aprender cayendo del todo para volver a levantar. Porque también, ojo, eso es lo que pretende, porque eso se da en primero de fascismo. Destruye todo para luego tú construir ese mundo distópico con el que sueñas. Con más recortes aún. De todas formas, con respecto a la juventud, perdona, muy breve, porque me parece importante también que, por supuesto, que esto está pasando, la juventud no es impermeable a todos estos discursos de odio y, por supuesto, que todo esto se tiene que reflejar también en la juventud y en las opiniones de la juventud, igual que se refleja en el conjunto de la población, pero ojo con trasladar una imagen de la juventud como si la juventud fuese de extrema derecha o como si la juventud fuese intolerante de manera o cerrada a la diversidad de manera general. Decía que preocupa el porcentaje. Pero bueno, pero también es que vemos a veces titulares que son muy sabrosos sobre la juventud que creo que es importante recordar que pese a que esto está pasando, porque evidentemente pues también son vulnerables a los discursos de odio como todo el mundo, la gente joven en este país es más tolerante que nunca. La gente joven en este país es más feminista que nunca. La gente joven en este país es más respetuosa con la diversidad que nunca y, de hecho, la gente joven es la generación en la que más personas bisexuales se reconocen de todas las generaciones. Es decir, que la juventud no es este ogro reaccionario que muchas veces nos están intentando pintar. Bueno, precisamente el ministro Agustín Duy hoy presentaba una ley para prohibir los anuncios del miedo, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? Quiero decir que quizás también se infunde mucho el miedo y no tenemos claro lo que dices, ¿no? Que quizá la juventud de hoy en día es la más tolerante que ha habido nunca y seguro que Carla lo sabe mejor que... Sí, hombre, los agravios comparativos en ese sentido sobran. Claro. Hemos avanzado, cierto es que vivimos unos momentos también donde hay cierta involución, hay que analizar por qué se está produciendo esa involución, por qué se está contagiando. Porque lo que pasaba en redes sociales hace 2 años no tenía una mimetización
digamos, social, pero algo de trasvase sí está teniendo. Es que es completamente inaudito que cuando hablamos del colectivo LGTBI, cuando hablamos de las personas trans, que hemos estado hablando también, de que tú te sientes en una terraza y te escuchas a unos jóvenes hablando de qué hormonas tomas, qué hormonas dejas de tomar, que te vas a no sé dónde, y están en Weimar, en mi pueblo, cuando fui a presentar el libro, y estaba yo esperando el taxi, y estaba detrás una señora, un señor, pero una conversación de testosterona, de estrógeno, cuando nos poníamos, cuando nos lo quitábamos, que nos operábamos, la voz que se le ponía a los hombres. Yo me quedé flipada, ¿pero esto por qué? Porque claro, es programa, entonces quieras que no, eso termina llegando para bien o para mal. Tenemos que pensar que también esas herramientas se pueden utilizar para hacer el bien. Tenía más preguntas políticas, pero voy a terminar con una en la que os pido quizás un poquito de autocrítica, porque, bueno, pese a lo que decíais, los recortes que ha habido de LGTBI, bueno, lo que hemos conocido de las muertes en residencias durante la pandemia, o el caso de su propia pareja, Ayuso, las encuestas siguen diciendo que tiene mayoría absoluta. Bueno, en la Comunidad de Madrid tenemos un fenómeno muy peculiar que son 30 años de gobierno ininterrumpido del Partido Popular. Y esto, bueno, pues al final tiene sus consecuencias en muchos sentidos y se cuece a fuego lento un ambiente político que no es fácil revertir, sobre todo cuando la izquierda madrileña ha dado la batalla por perdida durante muchísimos años. Ayuso lleva, pues eso, Ayuso no, pero los gobiernos sucesivos del Partido Popular llevan 30 años desmantelando lo público y al mismo tiempo diciéndole a la gente que no tiene sentido defender lo público porque lo público no funciona mientras por el otro lado se lo desmantela. Tienen pues toda una red clientelar de propaganda, de publicidad institucional, que hace verdaderamente difícil dar la batalla política en la Comunidad de Madrid. Más Madrid llevamos pocos años en la Comunidad de Madrid dando la batalla por ofrecer una alternativa seria, real y posible, y hasta ahora solo hemos cosechado buenos resultados. Y nos hemos convertido en muy poco tiempo en la alternativa a lo que ofrece Ayuso en una Comunidad de Madrid donde, como digo, la izquierda llevaba años desaparecida, renunciando a darle la batalla al Partido Popular. Desde luego sabemos que es difícil, pero no renunciamos en absoluto a romper esa mayoría absoluta de Ayuso. ¿Tiene que ver con la unidad de la izquierda? Tiene que ver con la unidad de la izquierda. Tiene que ver con muchísimos factores, tal como ha explicado Jimena, no es una sola cosa. No he sabido que... Te lo pregunto por promiscua de varios... Pero bueno, pero es que esto siempre... Esto yo lo he escuchado de toda la vida, unidad, y luego la unidad está cogida con imperdibles. Sobre todo, quien utiliza el altavoz más grande y más gordo, resulta que es que por detrás está tejiendo precisamente para absolutamente todo lo contrario. Aquí solamente hay una realidad. Más Madrid, desde que nació, no ha hecho sino que crecer como buen retoño, que tiene que crecer y tirar para arriba. Sí, pero no sirve de nada si sigues sacando mayoría absoluta. No, yo te estoy hablando de un proceso. Y ahora, si tú me hablas concretamente de Ayuso, que es lo que pasa en Madrid y en la Comunidad de Madrid desde hace años, cierto es, esto es un gobierno y son unas políticas absolutamente populistas. Yo te voy a poner el ejemplo del nivel que se puede llegar muchas veces. Me acuerdo de ir en un avión para Canarias y con una señora, va, y tú qué tal, y no, yo Ayuso. ¿Tú, con Flanito? No, porque a mí es muy soso. Ayuso, ¿pero por qué? Porque me hace reír. Por lo tanto, me he recordado la película Quien mató a Roger Rabbit, que es ¿cómo te gusta ese conejo? Dice, porque me hace reír. Entonces, si ese es el nivel, precisamente lo que tenemos que atacar es paso a paso, con hechos, con programas, con políticas, con leyes, con compromisos electorales serios, reales, y llegará un momento en que tendrán que abrir los ojos sí o sí también. ¿Y eso se puede producir? Sí, no seamos derrotistas. Se pudo hacer en Valencia y se volverá a hacer en Valencia.
después de la catástrofe que ha sucedido y que Mazón no haya dimitido. Pero es verdad que aquí parece que no pasan cuentas, como lo hemos visto con los 7.291 ancianos en la Comunidad de Madrid. Es que les da lo mismo. Es que ya se lo dijo nuestra portavoz Manuela Bergeró. ¿Qué más da? Si se iban a morir igual. Llegará un momento que los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid tendrán que abrir los ojos. Lo abrieron con Camp, con Rita Barberá y con toda la compañía. ¿Por qué aquí no va a pasar lo mismo? Por lo tanto, yo no soy derrotista, Más Madrid no es derrotista, porque si pensáramos así, no tendríamos razón ni de ser, ni de estar, ni de existir. Y de momento, vuelvo a mi metáfora. Más Madrid nació y no ha hecho sino que crecer. Y el retoño va incluso ya para hacer la milia en el caso que la pudiera hacer. Pues muchísimas gracias, Jimena González, Carla Antonelli, y nada, feliz orgullo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.